Dos discos de hockey idénticos se mueven sobre una pista a la misma rapidez de 3 metros por segundo en direcciones paralelas y opuestas cuando chocan entre sí en la forma indicada. Si se supone un coeficiente de restitución e igual a 1, determine la magnitud y dirección de la velocidad de cada disco después del impacto. Empecemos por identificar los ejes normal y tangencial. El eje normal es un eje que va del punto de impacto, pasa por el punto de impacto y pasa por los dos centros de masa. Este sería el eje normal. El eje tangencial pues es perpendicular al eje normal. Esos serían nuestros ejes tangencial y normal. Vamos ahora a hacer un diagrama de velocidades sobre este eje tangencial, sobre este par de ejes tangencial y normal. Tenemos el eje normal, sería como el eje X, está girado 20 grados, y el eje tangencial, la velocidad de A es horizontal, aquí está, y la velocidad de B es horizontal, pero ahora es con respecto en dirección hacia la izquierda. Ahí sería nuestro diagrama de velocidades. Ese diagrama de velocidades nos va a servir para descomponer las velocidades A y la velocidad B en sus componentes tangencial y normal, lo cual sería de esta manera. La velocidad de A en el eje tangencial pues sería el componente de A en esta parte del eje tangencial, lo que sería el eje Y convencional, sería 3 seno de 20 negativos. La velocidad de B en el eje tangencial sería el componente aquí en esta parte de la velocidad de B, 3 seno de 20. La velocidad de A en el eje normal, o sea en este, sería VA coseno de 20, y la VBN sería menos 3 coseno de 20 grados. Eso es lo que serían las componentes tangencial y normal de esas velocidades. Empecemos ahora por analizar en el eje tangencial. En el eje tangencial sabemos que las velocidades no cambian. El componente tangencial de A antes y después del impacto son iguales, igual para B. Entonces tendremos que la velocidad tangencial en A después del impacto será igual a la velocidad antes del impacto. Lo mismo que la velocidad de B antes del impacto es la misma que después del impacto. Vamos ahora sobre el eje normal. El eje normal vamos a calcular ahora o a escribir una ecuación donde nos pongamos la cantidad de movimiento antes igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Esto me dejaría la siguiente ecuación. Masa por la velocidad de A normal, que es 2.81, más masa de B por la velocidad de B normal, que es menos 2.81. Observemos que las masas pues, son las mismas porque nos dicen que son dos discos de hockey idénticos, igual a la masa por la velocidad de A después del impacto en el eje normal y la masa de la velocidad B después del impacto en el eje normal. En este lado de la ecuación, aquí, esto es 0, y de este lado, como la m está multiplicando a ambos términos, la puedo quitar y me quedaría del otro lado V'An más V'Bn, lo cual me llevaría aquí a tener esta ecuación en la que la V'An es igual a menos V'Bn. Vamos a escribir ahora la siguiente ecuación del eje, en el eje normal, que es la de las velocidades relativas de V' de B con respecto a V' de A en el eje normal después del impacto. Es igual a E por VA normal menos V'N. Poniéndole datos a esta ecuación me quedaría de esta manera. V'Bn menos V'An igual a 1, que es el coeficiente de restitución, igual a V'An, que es la velocidad de A normal antes del impacto, menos la velocidad de B antes del impacto, que es esta, menos 2.81, por eso este me queda así. Pero observamos que esta es igual a menos V'Bn, por lo tanto esta ecuación me va a quedar V'Bn más V'Bn, esto se convierte en V'Bn positivo, por este término. Vamos a movernos un poco acá en la pantalla para que nos dé espacio, y entonces pondría 2V'Bn, o sea que aquí, esto de aquí me da 2V'Bn igual a 5.62, que es este valor. La V'Bn me da 2.81, y como yo sé que la V'Bn, la
AN es igual a menos V'BN, voy a tener menos 2.81 metros sobre segundo. Bueno, ya tengo en este momento las componentes en el eje normal después del impacto y las componentes en el eje tangencial después del impacto. Vamos pues ahora simplemente a sumar vectorialmente las velocidades de A después del impacto y las velocidades de B después del impacto para tener la velocidad final en cada caso. Voy a poner aquí, bueno, así lo voy a dejar para que lo podamos estar visualizando. La VA, su magnitud va a ser, con Pitágoras, el cuadrado de la normal y el cuadrado de la tangencial se suman, y esto me va a dar igual a 3 metros por segundo. Ahora, el ángulo con respecto a mis ejes tangencial y normal, pues lo saco simplemente con la función de tangente inversa. Alfa va a ser igual a arco tangente de 1.02, que es el componente tangencial de A, entre 2.81, que es el componente tangencial de A, el componente normal de A. Me da 20 grados. Observen que aquí no usé los negativos. Más bien lo que yo hago es que saco el ángulo y por observación voy a saber que esta velocidad está en el lado negativo del eje tangencial, o sea, por acá. A ver, sería algo así. En el lado negativo del eje tangencial y en el lado negativo del eje normal, o sea que esta velocidad va a venir a dar por acá. Más o menos va a estar aquí, entonces ahí tendríamos eso. Como tenemos esta velocidad aquí, si lo quiero poner en relación a mi eje horizontal normal, lo voy a poner, le voy a tener que agregar estos 20 grados de aquí. Entonces terminaría diciendo que la velocidad de A después del impacto va a ser 3 metros por segundo en el tercer cuadrante con 40 grados con respecto al eje X. Vamos ahora con el caso de la velocidad del vector B, del disco B, perdón. Podemos observar que el componente VBT es igual que en el componente de VAT después del impacto, y el componente de B en el eje normal después del impacto, su magnitud es igual. Entonces la magnitud de B después del impacto pues va a ser igual que la magnitud que tiene la A, 3 metros por segundo. El ángulo va a ser una operación similar, y el ángulo pues me va a dar 20 grados. Ese ya no me lo voy a escribir así. Ahora observemos, el componente tangencial de B es 1.02. Va a andar por acá, por este lado. Y el componente normal de B después del impacto es positivo. Entonces esa velocidad va a andar por acá. Positivo en el normal, y positivo en el tangencial, o sea que la velocidad de B después del impacto va a estar por aquí, y este ángulo de aquí van a ser 20 grados. Si a esos 20 grados le sumamos estos otros que ya están aquí, pues el valor de la velocidad de B después del impacto va a ser 3 metros sobre segundo, primer cuadrante, 40 grados.